Hola Oduls, bienvenidos a esta capacitación sobre Odoo 18. Hoy aprenderás a usar correctamente las categorías de unidades de medida, una herramienta esencial para que tus productos y servicios estén bien definidos en el sistema. Como puedes ver aquí en este registro de producto, podemos ver que el precio de venta e incluso el costo está definido por la unidad pieza. Bien, esto es lo que vamos a profundizar. Configuración, podemos ir a configuración, unidades de medida, categorías de medida. Aquí es donde la vemos. ¿Qué son las categorías de unidades de medida? En Odoo, las categorías agrupan unidades que representan el mismo tipo de magnitud, como peso, volumen o distancia. Esto permite realizar conversiones automáticas solo cuando las unidades pertenecen a la misma categoría, asegurando coherencia en compras, ventas, inventario y producción. Vamos a revisar cada una de estas categorías. Por ejemplo, la categoría unidad es una categoría genérica usada cuando no aplica otra magnitud física como estas. Ejemplos: unidades, par, juego, caja. Y aquí dentro de la unidad podemos ver que hay una unidad de medida de referencia para esta categoría, que en este caso es unidades, que es la unidad de medida de referencia. Por ejemplo, esta otra unidad que se llama docenas, que es más grande que la unidad de medida de referencia y que su proporción son 12 de la unidad de medida de referencia para esta categoría. Entonces serían 12 unidades. Para este ejemplo podemos ver que existe algo que aquí dice JGO y que, aunque es en la misma proporción 1, se le puede indicar que es más pequeña que la unidad de referencia, aunque en realidad siga siendo 1. Lo que significa que aquí podemos, aparte de unidades, podemos manejar PZA o PZAS o la palabra pieza. Desde luego esto no debería de ocurrir, se debería de estandarizar y utilizar únicamente un nombre, ya sea que llamemos unidades, unidad, pieza, PZA, pero no tener muchas unidades que representen a la misma unidad con su misma proporción. A diferencia de esta, docenas, aquí sí es adecuado, es más grande que la unidad de medida de referencia y equivale a 12 unidades. Muy bien. Vamos a regresar. Ahora veremos peso. Peso es una categoría para unidades de masa. Ejemplo: kilogramos, gramos o libras. En este caso, si nosotros entramos, podemos analizar que el kilo es la unidad de medida de referencia para esta categoría con su respectiva categoría UNSPSC, que en México lo conocemos como las unidades autorizadas por el SAT. En el caso de esta unidad que se llama LB, es más pequeña que el kilo y su categoría es LBR, es decir, la libra, y la proporción. Gramo, más pequeña que la unidad de medida y
su proporción. Lo que significa que aquí su proporción es de 1000 con respecto al kilo. Aquí vemos que tiene KGS y KG, que en realidad es de la misma categoría que la unidad de medida de referencia, y por eso tiene aquí 1, aunque les repito, esto no es lo adecuado. Bueno, este sistema es de prueba, puede tener ahí algunos detalles implícitos. Vamos a regresar con el catálogo y ahora vamos a hablar de horas laborales. Estas horas laborales es tiempo dedicado al trabajo o servicio. Ejemplo, horas, días laborales. El uso típico son aquellas empresas que manejan servicios facturables por tiempo, registros de tiempo de empleado o consultores, por ejemplo, que facturan 5 horas de capacitación técnica o 2 días de mantenimiento. Continuando con la magnitud de longitud-distancia, esta es usada para, válgase la redundancia, medidas de longitud o distancia lineal. Ejemplos: metros, centímetros, pulgadas. Aquí está. En este caso, M es la unidad de medida de referencia para esta categoría. Centímetro, la proporción son 100 con respecto al metro. Milímetro, 1000 de estas unidades hacen la unidad de referencia. Cien de estas unidades hacen la unidad de referencia. Esto significa la proporción. Vamos a comprenderlo bien. 1000 de estas unidades hacen a la unidad de referencia. El uso típico para estas medidas de esta magnitud es venta de materiales por metro lineal, como cables, mangueras, por ejemplo, 15 metros de cable eléctrico. Seguimos con las unidades de superficie. Desde luego que estas unidades de superficie representan medidas de área. Ejemplo, metros cuadrados o pies cuadrados. Aquí hay solamente metro cuadrado en la unidad de referencia y pie cuadrado, más pequeña que la unidad de referencia. Es decir, 10.76391 hacen a una unidad de referencia, un metro cuadrado. Estas unidades de magnitud de superficie, el uso típico son productos o servicios que se venden por área, como por ejemplo pisos, pintura o cuando facturan limpieza por metro cuadrado. Ejemplo, 20 metros de alfombra o 20 metros cuadrados de alfombra o 50 metros cuadrados de servicio de limpieza. Seguimos con volumen. Son medidas de capacidad o volumen cúbico. Y aquí tenemos la unidad de medida de referencia, es el litro. Aunque aquí existe otra que también se llama litro, pero tuvieron que ponerle más pequeña que la unidad de medida de referencia, aunque la proporción es la misma. Y aquí tenemos, por ejemplo, el galón, más grande que la unidad de medida de referencia. Cuando es más grande que la unidad de medida de referencia, significa que en esta unidad caben 3.78541 unidades de medida de referencia. Cuando es más pequeña,
Por ejemplo, esta pulgada cúbica significa que 61.02370 unidades de esta medida, 61.02370 pulgadas cúbicas caben en una unidad de referencia. Cuando es más grande es lo contrario, 3.78541 unidades de referencia caben en un galón. Bueno, el uso típico para esta magnitud pueden ser productos líquidos, envases o cálculo de espacio de almacenamiento. Por ejemplo, 200 litros de aceite o 3 metros cúbicos de concreto. Por último, tenemos la categoría de unidad de servicio, que es una unidad abstracta para representar servicios sin medida física. Para este ejemplo, pues tenemos la unidad de servicio, unidad de medida de referencia para esta categoría, proporción 1. Tenemos actividad más pequeña, proporción 1, empleo, y esta que escribió el usuario que se llama ser. Todas en este caso son de proporción 1, dado que se representan servicios sin medida física por lo regular. Ejemplos: servicio, soporte, sección. Uso típico: servicios intangibles como instalación, auditoría o asesoría. Por ejemplo, un servicio de instalación de software. Es importante mencionar que las conversiones automáticas solo están permitidas entre unidades de la misma categoría, como lo mencionamos al principio. Es decir, no se puede convertir de metros a litros porque son de diferentes categorías. Eso asegura que las operaciones sean lógicas y confiables en el manejo de las unidades en Odoo. Comprender las categorías de unidades de medida ayuda a evitar errores y aprovechar al máximo el sistema de Odoo, desde la definición de productos hasta la logística de entregas. Estas categorías son claves para una operación organizada. Gracias por acompañarnos. Si estás viendo este video desde el curso de e-learning, recuerda marcarlo como completado. Si lo estás viendo en YouTube, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo más sobre Odoo. Gracias.